En una pequeña ciudad del norte de México, aún se debate en las plazas y cafés sobre el verdadero carácter de Pancho Villa. Lo que ocurrió hace casi un siglo sigue viviendo en las historias de quienes lo cuentan, y para muchos, su figura figura entre el mito y la verdad histórica. Don Pablo, un anciano de barba espesa y mirada vivaz, dice haber escuchado de su abuelo relatos sobre el Centauro del Norte. Según sus palabras, Villa era un hombre valiente, un luchador por la justicia social, que defendió a los humildes y enfrentó a los poderosos hacendados que mantenían a los campesinos en la pobreza. En sus narraciones, el viejo Don Pablo siempre resaltaba cómo Villa repartía tierras entre los que nada tenían, y combatía al ejército del gobierno con inteligencia y audacia. Para muchos, especialmente los más mayores del pueblo, Villa es una inspiración, un símbolo de lucha y resistencia. Sin embargo, no todos comparten esta visión. María, una joven historiadora de la ciudad, ha dedicado años a investigar los documentos de la época revolucionaria. En su opinión, aunque Villa tenía ideales, sus métodos eran brutales y despiadados. Desenterró cartas que relataban saqueos en comunidades rurales y ejecuciones sumarias de aquellos que consideraba traidores. María explica que, tras atacar el pueblo fronterizo de Columbus en Estados Unidos, Villa fue perseguido sin tregua por las fuerzas norteamericanas, aumentando así su notoriedad como un bandido internacional. Para algunos, este acto de Villa fue una muestra de resistencia y valentía, para otros, simplemente un acto desesperado que ejemplificaba su naturaleza violenta. El debate entre héroe y bandido no termina allí. En las escuelas, los maestros eligen cuidadosamente qué parte de la historia contar. Los textos de historia presentan a Villa de maneras tan dispares que algunos estudiantes salen confundidos. Preguntas como ¿podía un hombre ser ambas cosas?, se oyen cada vez más. Al final del día, la verdad sobre Pancho Villa, como muchos de los personajes históricos, está marcada por la perspectiva de quien lo narra. Se convirtió, ante todo, en un reflejo de las expectativas y valores de los distintos sectores sociales que lo observan desde el lente de sus propias convicciones. Durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa se convirtió en una figura central, no solo en México sino también en el contexto internacional. Su relación con Estados Unidos fue fluctuante, pasando de la alianza a la enemistad. En sus primeros años como revolucionario, Villa recibió el apoyo militar de Estados Unidos en su lucha contra el régimen de Victoriano Huerta. Este apoyo no solo consistía en armas y municiones, sino también en un reconocimiento diplomático que le daba legitimidad frente a otros líderes revolucionarios. En ese momento, Villa y sus fuerzas eran vistos como una herramienta útil por el gobierno de Estados Unidos para derrocar a un dictador que no simpatizaba con sus intereses. Sin embargo, el panorama cambió cuando el presidente Woodrow Wilson decidió dejar de apoyar al movimiento villista para favorecer a Venustiano Carranza, su rival. Wilson veía en Carranza una figura más estable y moderada que podría traer equilibrio a una nación sumida en el caos de la guerra civil. Este cambio de alianzas no fue bien recibido por Villa, quien se sintió traicionado y abandonado por quienes consideraba sus aliados. La ruptura de relaciones se intensificó cuando Villa, en un acto de represalia y desafío, llevó a cabo el infame ataque a Columbus, Nuevo México, en 1916. Este ataque fue una audaz incursión transfronteriza que resultó en la muerte de varios ciudadanos estadounidenses y la destrucción de propiedades. Fue un intento de Villa por intimidar y mostrar su desacuerdo con la política estadounidense, lo que llevó a una respuesta militar. El general John J. Pershing fue enviado para capturar a Villa en lo que se conoció como la Expedición Punitiva, una misión que se extendió por meses sin lograr su objetivo. Así, la figura de Pancho Villa quedó marcada en ambos lados de la frontera. Para algunos, era un valiente guerrillero que luchaba por la justicia social, para otros, un bandido sin ley que no dudó en desafiar a una potencia extranjera. Su relación con Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo las alianzas pueden volverse volátiles en el contexto de la política internacional. Durante la Revolución Mexicana, la figura de Pancho Villa se erguió como uno de los personajes más complejos y controvertidos. Cuesta discernir entre la realidad y la ficción cuando se analiza su legado.
Su historia ha generado admiración y rechazo, siendo idealizado por unos y denostado por otros, por lo que el análisis de su vida se convierte en un mosaico de interpretaciones y exageraciones. Pancho Villa, nacido como Doroteo Arango en 1878, se transformó en uno de los líderes revolucionarios más célebres debido a su capacidad para movilizar ejércitos y obtener victorias, desafiando a las fuerzas del gobierno instaurado. Caracterizado por su carisma y habilidades estratégicas, Villa atrajo tanto a seguidores como a detractores. En el lado de la exageración de sus logros, la cultura popular ha contribuido a la creación de una imagen de héroe omnipotente. Películas, corridos y novelas han engrandecido sus hazañas al describirlo como una figura casi sobrenatural, capaz de eludir a sus enemigos y de vencer batallones completos. La realidad es que, aunque Villa lideró importantes victorias, su éxito fue variado y sus estrategias no siempre resultaron efectivas. En las tierras que controlaba, Villa implementó programas para el beneficio de los campesinos, que le granjearon un fuerte apoyo popular. Se dice que distribuyó tierras y recursos, convirtiéndose así en un símbolo de esperanza para los desfavorecidos. Sin embargo, estas acciones han sido objeto de debate, siendo cuestionada la eficacia y alcance de sus reformas. Por otro lado, su leyenda negra también ha perdurado. Ha sido demonizado por quienes lo consideran responsable de actos brutalmente violentos, saqueos y caos general durante la Revolución. Esta visión de Villa subraya sus métodos a menudo despiadados y la inestabilidad que caracterizó ese periodo de la historia mexicana. Los horrores de la guerra civil tejieron una imagen de Villa como aquel que causaba destrucción en su camino. En conclusión, la figura de Pancho Villa es un complejo entramado de mitos y realidades. En el caluroso verano de 1923, la pequeña ciudad de Parral en Chihuahua se encontraba en un estado de tensa expectación. Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, un ícono revolucionario con un pasado tan legendario como controvertido, había decidido asentarse en la región tras sus largas campañas durante la Revolución Mexicana. A pesar de su retiro del campo de batalla, su presencia no dejaba de ser una sombra inquietante para muchos intereses políticos tanto en México como en el extranjero. El 20 de julio de ese año, Villa viajaba tranquilamente en su automóvil, acompañado de sus más cercanos colaboradores. La escena era casi idílica, hasta que de repente, el sonido ensordecedor de disparos resonó en el aire cálido del mediodía. Una emboscada meticulosamente planeada se había desplegado en cuestión de instantes. La muerte de Villa sacudió a todos, no solo por la brutalidad del ataque, sino por lo que representaba su asesinato. Surgieron rápidamente teorías sobre quién estaba detrás de este acto. Una de las más promovidas fue que Álvaro Obregón, el presidente en funciones, habría estado detrás de la orden final. Obregón, aunque sagaz y de mano firme, había enviado a Villa al retiro, consciente de que su retorno podría desestabilizar el frágil orden que se afanaba por consolidar. Por otro lado, Plutarco Elías Calles, una figura en ascenso que sucedería a Obregón, también era señalado. Calles, con su propia visión de un México moderno, veía en Villa un anacronismo revolucionario que no cabía en su esquema de progreso. Desde un punto de vista práctico, despejar el camino de tales obstáculos podría haber sido tentador. Además, no faltaron las teorías internacionales. Enfrente de los intereses de Estados Unidos, Villa era visto como una reliquia que podía reanimar viejos odios y nacionalismos. El asesinato de Pancho Villa no solo fue un golpe dramático que iluminó la violencia inherente de la época, sino también un misterio sin resolver, cargado de sospechas y conspiraciones. Durante décadas, el nombre de Pancho Villa estaba entrelazado con la noción de bandolero y bárbaro en la versión oficial del México posrevolucionario. El gobierno, en su afán de consolidar una imagen heroica y más afín con sus intereses, optó por destacar las figuras de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, cuyos ideales parecían encajar mejor en la nueva narrativa de un país encaminado a la modernización y la institucionalización de la revolución. Pancho Villa, cuyo nombre real era Doroteo Arango, fue un líder crucial durante la Revolución Mexicana.
Su carisma, habilidades estratégicas y su fervor igualitario lo convirtieron en una figura polémica. Sin embargo, sus acciones militares en el norte del país y su ataque a Columbus, Nuevo México, en 1916, lo convirtieron en un villano a los ojos de ciertos sectores políticos. Durante décadas, la maquinaria gubernamental procuró que Villa permaneciera relegado al título de saqueador sin principios. En los libros de educación, su figura quedaba relegada a un segundo plano, casi una sombra de sus contemporáneos. Sin embargo, los tiempos comenzaron a cambiar hacia finales del siglo XX. Con el resurgimiento de una mirada crítica hacia la historia oficial, académicos, historiadores y activistas comenzaron a abogar por una revisión justa de la figura de Pancho Villa. Este movimiento buscaba redefinirlo no solo como un caudillo, sino como un líder revolucionario dotado de complejidades y motivaciones profundas, que luchó activamente por un propósito que él consideraba justo y necesario, a pesar de las tácticas a menudo cuestionables. Un paso significativo en la rehabilitación de su imagen fue el traslado de sus restos al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, un gesto cargado de simbolismo. Este acto no solo fue una reivindicación de su legado, sino también un reconocimiento de su lugar en la historia nacional como figura central y representativa de los ideales revolucionarios. Además, en este proceso de revalorización se reconoció su aportación en la conformación del nuevo orden social en México, subrayando su rol en la redistribución de tierras y su influencia en las nuevas formas de organización social. El legado de Villa, por tanto, sigue siendo objeto de estudio, interpretación y debate. Al día de hoy, Pancho Villa es recordado con una perspectiva mucho más matizada, celebrada tanto en corridos populares como en círculos académicos, asegurando que su historia no quede atrapada en el olvido, sino que continúe resonando como parte integral del relato de la Revolución Mexicana.